¿Qué onda, guitarrero? Al empezar a aprender triadas en tu guitarra, puede resultar un poco confuso tratar de aprender las distintas figuras que existen. Por eso, en este video te voy a enseñar cómo puedes practicar tus triadas e inversiones de una forma sencilla y musical. Así que toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bien, comenzaremos desde el principio con un poco de teoría. Pero si tú ya eres un experto en las triadas, entonces ve a los capítulos del video y brinca hasta el ejercicio. Bueno, como debes saber, las triadas no son más que un grupo de 3 notas que sirven como el núcleo de cualquier acorde. Estas triadas deben contener la fundamental, una tercera y una quinta. Ahora, debes saber que existen 4 tipos de triadas: triadas mayores, triadas menores, triadas disminuidas y triadas aumentadas. Así que una triada mayor consiste en una fundamental, una tercera mayor y una quinta justa. Una triada menor tiene la fundamental, una tercera menor y una quinta justa. La triada disminuida consiste en una fundamental, una tercera menor y una quinta justa. Y finalmente, una triada aumentada tiene una fundamental, una tercera mayor y una quinta aumentada. Bueno, para ponerte un ejemplo, si tocamos estas 3 notas de aquí, tenemos una triada de sol mayor. Porque tenemos nuestra fundamental, una tercera mayor y una quinta justa. Si quisiéramos tocar una triada de sol menor, entonces simplemente cambiamos nuestra tercera mayor por una tercera menor. Ahora, para nuestra triada disminuida, simplemente vamos a bajar medio tono nuestra quinta, para tener una quinta disminuida. Y finalmente tenemos nuestra triada aumentada, para la cual puedes volver a la triada mayor y simplemente subir medio tono la quinta justa para tener una quinta aumentada. Bueno, ahora debemos hablar un poco sobre las inversiones de triadas. Pero tranquilo, esto en realidad suena un poco más difícil de lo que es. Volvamos a nuestra triada de sol mayor. Como puedes ver, aquí la nota más grave que estamos tocando es la fundamental. Y una inversión no es nada más que hacer que la nota más grave de la triada sea cualquier otro intervalo como la quinta o la tercera mayor. Por ejemplo, sabemos que esta triada en realidad vive dentro del acorde de sol mayor con cejilla. Y el acorde completo no es nada más que los intervalos de fundamental, tercera mayor y quinta justa repitiéndose. Así que puedes elegir empezar por la tercera mayor y tocar solo las últimas 3 cuerdas. Pues a esto se le llama primera inversión, que es simplemente hacer que la nota más grave sea el intervalo de tercera. Y los intervalos nos quedarían acomodados como tercera, quinta y fundamental. Fácil, ¿no? De aquí podemos volver a nuestra posición original. Y podemos hacer que nuestra nota más grave sea el intervalo de quinta, simplemente moviendo nuestra triada a las cuerdas de arriba, siguiendo la figura del acorde de sol mayor con cejilla. A esto se le llama segunda inversión. Tenemos la quinta, nuestra fundamental y finalmente la tercera. Existen más figuras de inversiones de triadas, pero estas ya te las enseñé en el video de inversiones de triadas. Te dejo la liga en la descripción por si no lo viste. Bien, ahora que ya dejamos toda esta teoría atrás, veamos cómo puedes empezar a practicar estas triadas e inversiones en tu guitarra. Lo que vamos a hacer es usar las triadas para tocar cada acorde diatónico dentro de una tonalidad. Por ejemplo, en la tonalidad de sol mayor tenemos los acordes sol mayor, la menor, si menor, do mayor, re mayor, mi menor y fa sostenido disminuido. Así que vamos a usar triadas para tocar todos estos acordes, pero empezaremos con la segunda inversión. Pero aún necesito enseñarte más figuras de triadas. A ver, esta figura de sol mayor segunda inversión ya la conoces. Y si bajamos la tercera un semitono, tendríamos una triada menor en segunda inversión, que en este caso es sol menor en segunda inversión. Y la última figura que utilizaremos será la triada disminuida en segunda inversión, para la cual solo debemos bajar medio tono nuestro intervalo de quinta.
Bien, ahora usaremos todas estas figuras de triadas para tocar todos los acordes de la tonalidad de Sol mayor. Volvamos al primer acorde, que sería un simple Sol mayor. Después, vamos a nuestro segundo acorde, que sería un La menor. Recuerda que puedes guiarte con la sexta cuerda, imaginando el acorde con cejilla completo, para saber qué acorde estás tocando. Aquí tenemos nuestra nota de La. Luego, debemos tocar Si menor, así que simplemente recorremos la misma figura 2 trastes hacia adelante. El cuarto acorde es Do mayor, así que solo avanzamos un traste, pero esta vez con nuestra figura de triada mayor. El acorde 5 es un Re mayor, que podemos tocar con esta misma figura, solo avanzando 2 trastes. Nuevamente guíate con la sexta cuerda para saber dónde se encuentra la triada que quieres tocar. Si en el traste 12 sabes que tienes la nota de Mi, entonces 2 trastes atrás tienes un Re. Bueno, si seguimos, tenemos un Mi menor como nuestro sexto acorde. Ahora, a partir de aquí, puedes seguir avanzando o puedes regresar hasta el principio de tu diapasón, porque las notas del traste 12 para adelante simplemente se repiten. Así que puedes tocar esta triada por acá. Y finalmente, para nuestro último acorde, tenemos Fa sostenido disminuido. Así que la triada disminuida se vería así. O también lo puedes tocar por acá. Y ahora sí, volvemos a la base de nuestra tonalidad con nuestro Sol mayor. Bien, ahora la idea de este ejercicio es que puedas tocar los 7 acordes usando estas figuras de triadas de una forma fluida. Empieza tan lento como necesites, pero intenta hacer que suene lo más fluido posible. De hecho, si tienes un metrónomo, te recomiendo mucho utilizarlo. Practicando de esta forma, vas a poder hacer tus cambios más rápido y tocando algo bastante musical, en lugar de simples triadas tocadas a lo loco. Pero vamos a ver ahora un segundo ejercicio utilizando figuras de triadas diferentes. Esta vez usaremos la tonalidad de Do mayor, que tiene los acordes Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. Si empezamos por el acorde de Do mayor con cejilla y simplemente retiramos la cejilla, nos vamos a quedar con una triada de segunda inversión. Pero esta vez la figura es diferente. Para la figura de triada menor, podemos simplemente mover esta tercera mayor a una tercera menor. Y finalmente nuestra figura para una triada disminuida quedaría de esta forma. Simplemente bajamos la quinta justa a una quinta disminuida. Recuerda que todas estas figuras son triadas en segunda inversión, pero la verdad a mí me encantan, porque son más fáciles de tocar y muy parecidas al acorde con cejilla. Ahora vamos a tocar todos los acordes de la tonalidad de Do con estas figuras de triadas. Empecemos con nuestro primer acorde de Do mayor. Luego vamos a Re menor. Después tenemos Mi menor. Recuerda guiarte con la quinta cuerda. Luego tenemos Fa mayor, solo nos movemos un traste. Repetimos la figura pero avanzando 2 trastes para Sol mayor. Luego tenemos un La menor. Pero recuerda que aquí puedes regresarte a los primeros trastes en caso de que estés tocando con una guitarra acústica. Y por último, tenemos nuestro acorde disminuido, que en este caso es Si disminuido. Y terminamos hasta acá arriba con nuestro acorde de Do mayor. Aquí hago una pequeña cejilla porque no me caben los 3 dedos.
pero podríamos tocarlo acá atrás. Nuevamente el objetivo es poder tocar todos los acordes de una forma fluida con estas triadas. Algo más o menos así. De tarea, te vas a llevar a practicar esto, pero de agudo a grave. Bien, guitarrero, ahora ya tienes 2 ejercicios muy buenos para practicar tus triadas. Recuerda que puedes mover esto que aprendiste a cualquier tonalidad. Y también quiero que intentes hacer estos mismos ejercicios, pero usando la primera inversión, o la posición fundamental de las triadas. Escríbeme en los comentarios cómo te va con este ejercicio. Y si aún te quedan algunas dudas sobre las triadas, no te pierdas nuestros videos de esta serie. Hasta la próxima.